¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Nos encontramos nuevamente con nuestro amigo Harold Correa, experto politólogo, chileno, ex asesor presidencial, y por lo tanto un hombre que maneja muy bien el seguimiento de los temas políticos de su país y además en América Latina. Acaba de estar en México, me contaba hace un momento. Harold, en una anterior entrevista hablamos cuando el presidente Boric ya estaba posesionado y cuáles eran sus principales desafíos. Quiero en primer lugar preguntarte, son 8 meses del ejercicio del presidente Boric. Pero ¿cómo apreciarías de una manera general, de una manera global, estos primeros 8 meses? ¿Cómo estás, Enrique? Un gran abrazo para ti y tus televidentes. Es siempre un grato honor y un desafío también político e intelectual conversar contigo y así lo tomo y espero que sea un aporte las reflexiones al sur del Perú. Gracias. Así es que bueno, haciéndome inmediatamente parte de lo que tú planteas, un par de contextos recordatorios de la asunción y del triunfo del presidente Boric el año recién pasado. El presidente Boric ganó al principio la titularidad de candidato, producto de una primaria en que, recordemos, tuvo las circunstancias aleatorias de una competencia contra un candidato que en ese minuto era muy fuerte, que era del Partido Comunista, y el presidente Boric asumió en ese minuto la candidatura un tanto testimonial en ese momento para poder enfrentar una alternativa incluso de legitimización en una primaria de ese candidato. Y aquí hay un primer elemento que recordamos que el movimiento anticomunista en Chile fue muy grande y movilizó gente para esa primaria más allá de los partidos políticos que organizaron esa primaria. Y dándole un triunfo al presidente Boric más parecido a una oposición al candidato comunista que a un proyecto político propiamente tal que representara eventualmente él. Y así entró él a la batalla presidencial general, donde hubo una competencia muy fuerte con otros candidatos del sector de centro izquierda y también con la derecha que tenía candidatos interesantes desde el punto de vista de la proyección también. Y él se logra imponer en la primera vuelta presidencial por básicamente una debilidad de lo que antiguamente era la concertación o la nueva mayoría, imponiéndose como el único candidato viable de la centroizquierda chilena para enfrentar, y aquí viene otra curiosidad, al candidato victorioso de la ala de derecha, que fue particularmente el candidato más de derecha, el más extremo, que se le asimila normalmente a Bolsonaro o a Trump, que era José Antonio Caz. Entonces, en ese escenario, los chilenos tuvieron que decidir entre una variable novedosa de renovación, sin tener mucha prueba política de gobernabilidad en su coalición, que representaba al presidente Boric, o una mirada muy tradicional, fuertemente asentada en la derecha, que representaba para todos los chilenos una continuidad, en cierta manera, del espíritu del pinochetismo. Y en ese escenario, el presidente Boric se impone en una segunda vuelta por una mayoría contundente, y eso indicó básicamente al alero de los meses una reflexión de los chilenos que el presidente Boric nuevamente pudo estar en un minuto apropiado para representar el antipinochetismo o la antiderecha fuerte más que un proyecto propiamente presentado por él al país. Pero dicho ese análisis de contexto, él asume en marzo con un alto grado de expectativa, con una voluntad de toda la clase política chilena de generar consenso en torno a la gestión del presidente Boric y particularmente lo que se llamó las dos almas de la propia coalición que el presidente convocó para gobernar. Un alma correspondía al socialismo democrático, particularmente al Partido por la Democracia, al Partido Socialista y al Partido Radical, fundadores y claves de la concertación, con lo que él representaba prácticamente como novedad en el escenario chileno, que era el denominado Frente Amplio. Entonces, él tuvo un mes de enero y de febrero bastante agitado desde el punto de vista de la conceptualización política para preparar su gobierno y hablando, por ejemplo, erróneamente, porque fue criticado muy fuertemente por los miembros de su apoyo político, de dos anillos. El principal anillo, que era el Frente Amplio, o sea, aquellos que lo habían llevado a la gobernabilidad, y otro anillo que representaba lo que había sido la ex concertación democrática, excluyendo particularmente a la democracia cristiana. Eso no causó una buena impresión porque, claro, la política chilena decía cómo alguien puede gobernar
diciéndole a los que apoyan, usted es de confianza, pero no tan. Y usted es de confianza porque sí es de confianza. Entonces, Y a nadie le generó gusta hacer el segundo anillo tampoco, ¿no? claro, entonces, curiosamente aquí el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical se sentaban en el segundo anillo y a la designación del gabinete tuvieron presencia, particularmente el Partido Socialista, mucho más allá de la expectativa. Y comienza él con alta aprobación ciudadana en marzo y lamentablemente Enrique, para el presidente Boric, tuvo una desaceleración sostenida, muy sostenida en el corto plazo de asumir el gobierno, su aprobación ciudadana, llegando a niveles muy preocupantes hoy día, que no pasa más allá del 28% de aprobación ciudadana. La más baja aprobación ciudadana que haya tenido un presidente de la República chileno, más aún si se considera el plazo inicial de gobierno que llevamos, como tú bien Al recuerdas. principio, ¿cuánto era? Recuerdan, Harold, su preferencia No, cuando... era 56% asumió él, con votación directa en una votación universal, además, a diferencia de las anteriores elecciones presidenciales, fue la primera vez que se volvió al voto obligatorio. Entonces, efectivamente, eso causó una gran solidez en el triunfo del presidente. Efectivamente, ha transitado estos 8 meses en una desaceleración ciudadana a tal punto que posterior a la derrota estrepitosa de la opción del apruebo de la nueva constitución, que él mismo vinculó en su suerte a su propio gobierno, y podríamos hablar un poquito más de eso más adelante, después de ese gran resultado para la oposición o para quienes pensaban que el proceso de constitución había derivado en un problema para Chile, que fue un 70% aproximadamente de apoyo a la opción rechazo. Él tuvo que tomar una drástica decisión y cambiar todo su equipo político que particularmente estaba desde el inicio con la promesa de lograr un gobierno transformador desde el punto de vista de los valores de la izquierda chilena. Y la novedad, que no fue tan novedad, fue que llegaron al gabinete artífices políticos del viejo cuño y del ADN concertacionista. Entonces, para ser muy concreto, se evolucionó desde un concepto al inicio del gobierno de un anillo secundario a llevar a estas personas que representan la coalición más tradicional de centro izquierda chilena al corazón de la moneda y al corazón de su gobierno, dando la sensación ciudadana de que efectivamente la promesa política de renovación de este gobierno había sido desechada con mucha facilidad y particularmente se le había entregado el gobierno a la gente que tradicionalmente había gobernado el país. Y eso, fíjate que a propósito del rechazo constitucional, lo ayudó, porque la ciudadanía chilena estaba completamente desesperada con este gobierno, con gente que no tenía experiencia de gobierno y que representaba una promesa en Twitter más que una gobernabilidad real. Las mujeres que llegaron, fueron centralmente dos mujeres que llegaron, la ministra del Interior, Carolina Toá, y la ministra Secretaría General de la Presidencia, que ve la relación con el Congreso, una socialista que se denomina la operadora en el Congreso. En Chile ese cargo se denomina la operadora en el Congreso Nacional, Analía Uriarte. Estas dos personas, estas dos mujeres, lograron neutralizar en cierta manera la sensación ciudadana de desgobierno, de descontrol, de inexperiencia, poniendo en cierta manera hoy día a la clase política, lo menos, con una conversación un poquito más sólida con el gobierno y, en cierta manera, deteniendo esta sensación. Lo curioso, Enrique, es que esa sensación de encauce a la gobernabilidad no se ha traspasado al presidente y el presidente sigue sostenidamente bajando en su aprobación ciudadana como figura pública en las semanas que siguen. Por lo tanto, hoy día tenemos un escenario de un control político tradicional de su gobierno y de una figura presidencial muy debilitada que finalmente pierde cada día más relevancia en el escenario político actual, porque ya ni siquiera es un dictador de la reforma constitucional. Claro, si me permites resumir la excelente apreciación que nos has dado en pocos minutos. Entonces, tenemos a un presidente Boric que entró con una gran expectativa y con un 58% de preferencias, ¿no? Y que ahora tiene 28%, ha perdido 30 puntos en 8 meses, ¿no? Y desde el punto de vista político, ha sido verdaderamente para él un golpe fuerte, porque él asumió el tema de la constituyente, ¿no? Que la población, el 70% o más, vota en contra y por lo tanto, evidentemente esa es una señal política muy clara. La respuesta de él políticamente es: ya no trabajo con mi primer anillo, que son los aliados de siempre, que me llevaron
de toda la campaña, sino trabajo con el segundo anillo, que son los de siempre en la concertación, digamos, los que no eran la novedad supuestamente al inicio de su gobierno. Y me quedo con esta frase tuya, ¿no? Así es. Muchos de la población se dieron cuenta que una cosa era una promesa en Twitter y otra cosa era la realidad, ¿no? Entonces había también la demostración práctica de muchos de los del primer anillo que gobernando en los niveles más altos de Estado no estuvieron en la capacidad o no dieron la talla correspondiente y entonces eso también generó un problema. Que sin embargo ahora se compensa con una imagen más sólida por ese lado, pero no por el lado del presidente que sigue con una baja preferencia. Si te parece, Harold, podemos hacer un alto aquí y hacer una primera parte y dejar para una segunda parte el detalle de ya temas puntuales que habrían también contribuido a esta situación. Entonces, Encantado. ok, vamos entonces, estimados amigos, a concluir esta primera parte de la entrevista y volvemos con un segundo video para que ustedes puedan entrar en el mayor detalle de estos tan interesantes temas que nos comenta acá.